Hermanos, muchas gracias, pastor, por darnos el honor y el privilegio de estar con esta linda iglesia. Precioso pueblo, preciosa gente, linda. Han venido hoy nuevamente con la sed, la profunda necesidad de seguir conociendo acerca de los fundamentos de gracia. Hemos estado estudiando durante todos estos días algunos conceptos y repasando algunos conceptos acerca de la gracia. Muy importante que tengamos frescos esos conceptos, porque cuando nosotros llegamos a una clara comprensión de la gracia, entonces dice que ese concepto lindo de entender el amor de Dios, de entender su gracia, de entender el plan que Dios tiene para hacer posible nuestra redención y nuestra salvación, dice que el entender eso nos hace romper los hechizos terribles, esclavizantes del pecado. Muy importante, una cita dice eso, de una escritora. Así que es muy importante que nosotros repasemos. Debiéramos de tomar mucho tiempo, dice, para meditar especialmente en la vida de Cristo y especialmente en las últimas escenas de su vida, cuando Él entregó su entera vida por nosotros, cuando Él sufrió sus martirios, agonizó, fue torturado por nosotros. Dice que el contemplar esas escenas, eso hace que la vida se transforme y se cambie definitivamente. Como decía un poeta, no me alegra, ni me hace, ni me motiva a pensar que tú me tienes el cielo tan prometido. No me hace cambiar el infierno tan temido. Me hace cambiar verte clavado en la cruz, verte sufrir por mí, expresar tu amor hasta la muerte y demostrarme que sí me amas. Eso es lo que me hace cambiar. Realmente ese poeta exactamente eso es lo que está diciendo. Gracias, mi pastor. Así que, mis amados hermanos, definitivamente es muy importante que nosotros repasemos por eso esos fundamentos de gracia. ¿Qué les parece si aprovechamos este tiempo lindo para ponernos en contacto con Dios a través de la oración? ¿Está bien? Vamos a orar. ¿Qué les parece si estamos de pie para orar? Vamos a orar, apreciado. Bendito Dios y querido Padre, te alabamos y te bendecimos en esta noche nuevamente por darnos el alto honor y el gran privilegio de reunirnos para exaltar tu nombre santo y poderoso, para escuchar tu linda y precioso mensaje de tu palabra. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, permita de que tu palabra cale profundamente y nos mueva y nos acomode y nos lleve al cumplimiento lindo de tu voluntad. Bendice a cada niño, a cada hermano, a cada joven, a cada persona que ha llegado. Permita de que hoy tengamos un encuentro lindo contigo, como ha sido a través de los cantos, como ha sido a través de los regalos, como ha sido a través de la oración y ahora a través del estudio lindo de tu palabra. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre santo, precioso y lindo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a ir a una lectura introductoria que encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, versículos 25 al 26. Ezequiel, el capítulo 36, versículos 25, 26 y 27. Veamos qué nos dice así la bendita palabra de Dios. ¿Lo tienen? Pueden buscarlo en sus... ¿Ok? Adelante, hermana, véanlo. Precioso pensamiento, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué promesa más linda! ¿Saben que este pensamiento encierra el tercer fundamento de gracia? El primer fundamento de gracia, ¿cuál es? ¿Recuerdan cuál es el primer fundamento de gracia? ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros en primer lugar? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que hace? Número uno, nos perdona, nos otorga el perdón. La condena que merecíamos, la condena que realmente merecemos por nuestra conducta, por realmente ser desobedientes, rebeldes, por tener una naturaleza pecaminosa, por practicar el pecado, merecemos la condena, porque la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Pero en lugar de morir, nosotros no morimos. Cristo murió la muerte y sufrió la condena
que ustedes y yo merecíamos. Y entonces Él transfirió la muerte a su propia vida y la vida de Él nos la transfirió a nosotros. ¿Cuál es el segundo fundamento de gracia? El segundo, ¿cuál es? Nos cubrió. Es decir, recuerdan que el apóstol Pablo nos hablaba de ese pensamiento lindo en Romanos 4:7, que dice: bienaventurado aquel hombre a quien Dios perdona sus pecados, pero también cubre sus pecados. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Adán? Adán no solo lo perdonó, no solo mató al cordero en lugar de que muriera Adán, sino que también tomó la piel del cordero y ¿qué hizo? Y cubrió también ¿a quién? A la pareja culpable. Los cubrió con la piel del cordero. La desnudez que tenían, ellos trataron de resolver esa desnudez, cubrir esa desnudez con hojas de higuera, pero esas hojas de higuera no resolvían nada, porque a los días definitivamente se iban a secar y ellos continuarían desnudos. La desnudez, decíamos, que es la condición espiritual degradada que tenemos. Estar desnudos es haber perdido la gloria de Dios, es haber sido destituidos de la gloria de Dios. Perdimos su carácter, su imagen perfecta. La santidad ya no la tenemos porque el pecado nos heredó una naturaleza pecaminosa. Pablo dice que el bien que queremos hacer no lo hacemos muchas veces, y el mal que deseamos y el mal que no queremos hacer, lamentablemente eso hacemos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza viciada, inclinada al mal. Entonces esa naturaleza que tenemos debe de ser cubierta, y esa cubierta es la vida preciosa de Jesucristo. Cristo no solamente entregó su vida para hacer posible nuestro perdón, sino que vivió una vida de perfecta e inmaculada obediencia para transferirnos su obediencia y cubrirnos con su santidad, y que nosotros figuremos ante el Padre como santos e inmáculas, sin pecado y sin mancha. Es decir, por la fe también aceptamos esa vida perfecta de Cristo. Cuando usted acepta a Cristo, no solamente recibe el perdón, sino que también recibe la vida preciosa de Cristo, y su perfección cubre la suya. Eso es lo que, bendito el nombre de Cristo. ¿Recuerdan ayer que hablamos un poquito acerca del pródigo? Que el pródigo también, cuando vino harapiento, hediondo, maloliente, también fue cubierto con las vestiduras. Y eso simboliza ese segundo fundamento de que Dios también nos cubre con su vida perfecta. Necesitamos no solamente ser librados de la condena, sino ser cubiertos. Nuestras imperfecciones deben de quedar cubiertas. Amén. Voy a tratar de afianzar un poquito esa segunda parte con aquel relato que aparece también en el libro de Lucas. Dice: dos hombres vinieron al templo a orar. Uno era publicano y el otro era un fariseo. Ambos venían al templo y ambos estaban orando a Dios en el templo. El fariseo dice que oraba allá de frente, de pie, consigo mismo, dice el texto, y decía: Dios, te doy gracias porque yo soy bueno, no soy como los demás. Ayuno 2 veces por semana, diezmo todo lo que gano, no soy como ese publicano, ladrón, adúltero. Y comenzó a hablar mal del publicano y autoexaltarse. Pero el texto, qué interesante, dice que este hombre oraba con él mismo. Él no llegó a presentarse y a decir lo que Dios estaba haciendo por él, sino que él llegó a decirle a Dios lo que él hacía por él mismo. Él no estaba diciéndole: Señor, gracias por lo que haces por mí. No, él estaba diciéndole: yo estoy aquí y estoy diciéndote lo que yo hago por mí mismo. O sea, la misma ofrenda de Caín. Caín ofreció lo que él produjo de la tierra. Ese era su tipo de ofrenda. Es decir, él estaba presentando su propia cobertura. El publicano también oraba de la siguiente manera. El publicano allá atrás, dice el relato bíblico, que estaba de rodillas y oraba así: Señor, sé propicio a mí, yo soy un pecador. Dice que él no se sentía ni digno de alzar su rostro y oraba así, de esa manera: Señor, sé propicio, yo soy un pecador, pero sé propicio a mí. Esa palabra que utilizó ese publicano, oigan esto, pónganle mente a esto. Esa palabra que estaba utilizando el publicano justamente estaba pidiendo
esa cobertura, porque la palabra propiciación viene del vocablo propiciatorio, y el propiciatorio era un elemento del lugar santísimo, era justamente la tapa que cubría la ley, donde estaban los ángeles encima. Eso se llama el propiciatorio, era la tapa que cubría. Esa tapa siempre estaba cubriendo los mandamientos que estaban dentro del arca. También estaba el maná y la vara de Aarón. Gracias, hijo. Entonces, nadie podía entrar al lugar santísimo porque moría. Nadie podía tocar el arca, mucho menos abrir el arca. Así que entonces esa arca tenía una propiciación, un propiciatorio. No podía haber esa santidad que había en la ley, la santidad que expresaba el carácter santo e inmaculado de Dios, la santa ley de Dios. Así que a eso se le llamaba propiciatorio. Y cuando el publicano oró y pidió, sé propicio a mí que soy un pecador. O sea, lo que él estaba diciendo realmente a Dios: cúbreme, no me mires como soy, porque yo soy un pecador. Cúbreme, tápame, porque yo soy pecador. Entonces lo que él estaba diciendo es: dame tu propiciación, cúbreme con tu justicia. Fue como cuando Moisés pidió también ver a Dios, ¿recuerdan? Y Dios le dijo: pues verás solamente en mis espaldas, porque si no hay hombre que mire a Dios y quede vivo, muere. Entonces realmente nuestra propiciación que impide que muramos justamente es Cristo. Entonces cuando el publicano estaba diciendo: sé propicio a mí, él estaba diciendo: cúbreme con tu propiciación. La propiciación de Dios es una persona que se llama Jesús. Cristo es no solamente muere por nuestras culpas, sino que también es nuestra propiciación, nuestra cobertura, que hace posible que figuremos ante el Padre. Cuando lo hemos aceptado, figuremos ante el Padre como personas santas y sin mancha. Qué precioso regalo nos da Cristo, hermano. Por eso es importante aceptar a Cristo. Amén. El tercer fundamento de gracia es el que explica el profeta Ezequiel aquí. Dios promete no solamente perdonar tus pecados. Dios promete, no solamente te ha perdonado, no solamente cubre tu vida imperfecta con la vida perfecta de Cristo, sino que también, en tercer lugar, dice: yo esparciré agua sobre tu vida. Lavaré tus inmundicias y tus idolatrías. Quitaré todos tus vicios y adicciones. Voy a lavarte, voy a limpiarte, voy a quitar tu corazón terco, dice esa versión que tengo. Voy a quitar tu corazón empedernido y te voy a dar un corazón de carne. Y voy a poner mi espíritu sobre ti y voy a hacer que tú camines en mis estatutos y en mis mandamientos. Escuchen esto. La santidad o la santificación es el concepto de este pasaje bíblico. Ahí prácticamente el profeta está hablando del tercer fundamento de gracia que Dios otorga a aquellos que le reciben. Dios no solamente te da el perdón, Dios no solamente te da la cobertura, la vida perfecta de Cristo. También Dios, cuando tú aceptas a su Hijo, te da su santidad. Es decir, que no solamente te declara perfecto aunque no lo seas, también te hace perfecto. No solamente te perdona y te cubre y te deja pecador, sino que también te transforma. Dios esparcirá agua sobre tu vida, dice el texto. Y así como Dios, el perdón es un regalo, y así como la cobertura es un regalo, la santidad también es un regalo. Pero escuchen eso. Ese tercer fundamento se recibe como resultado de haber aceptado la salvación en Cristo, de haber aceptado que la muerte de Cristo nos hizo perdonados, nos hizo salvos, y que la vida perfecta de Cristo me cubre y que yo figuro ante el Padre como persona sin pecado. Cuando yo acepto por fe eso, entonces se genera en mí lo que se llama la santidad o el nuevo nacimiento. Por eso es que el nuevo nacimiento con la vida de santidad se inaugura con agua. El agua es un elemento muy importante. Jesús dice: yo soy el agua de vida. El que toma de esta agua nunca más tendrá sed, sino que de su interior saltará agua que salte para vida eterna. Dice que esa agua que Él pondrá en nosotros va a lavarnos, va a limpiarnos y va a hacer que nosotros, dice, por su poder, va a poner su espíritu en nosotros y va a hacer Él, como un regalo nos va a dar la santidad. Porque quiero aclararles, la santidad no es requisito de salvación. Escuchen esto.
Dios no te salva porque eres santo. Dios te santifica porque eres salvo. ¿Me doy a entender? La santidad no es un requisito de salvación. ¿Cómo está diciendo, pastor? Sí, no es un requisito. La santidad es un resultado de la salvación. Solo entran al proceso de santidad los que aceptan por fe la salvación. ¿Me doy a entender? O sea que una persona no puede entrar a un proceso de cambio, de transformación, si no ha entendido por fe, si no acepta por fe, si no acepta a Cristo por fe y no acepta de que por la gracia ya es salvo y por la gracia ya está cubierto. Cuando una persona acepta y cree de corazón eso, entonces entra al proceso, al tercer fundamento que se llama santificación. Y entonces Ezequiel está hablando de ese proceso. Esparciré agua sobre vosotros. 1. Pondré mi espíritu sobre ustedes. 2. Quitaré el corazón lleno de mañas, de orgullo, de mentira y todas esas cosas malas que tenemos, se las voy a quitar. Los voy a lavar, los voy a procesar. A eso se le llama santidad. Y a veces la santidad, no solamente Dios hace eso, sino que Dios permite a veces situaciones difíciles en nuestra vida para procesarnos en eso que se llama santidad. El libro de Hebreos dice que Dios a los que recibe como hijos, Hebreos 12, los disciplina. Entonces a veces pasan cosas en nuestra vida, a veces duras, difíciles, pruebas, dificultades. Dios permite que a veces pasemos por el agua y por el fuego, justamente para procesarnos. Y a ese proceso que se llama santidad, al igual que el perdón y la cobertura, es un don de Dios. No es el producto de tus esfuerzos, sino que es un proceso de gracia que Dios hace que se produzca en ti un nuevo corazón, un nuevo carácter, y Dios te transforma. Es decir, que llegas a ser santo no solo por una declaración forense, sino que llegas a ser santo por el poder de Dios, porque el poder de Dios hace que tu vida cambie y sea transformada. Eras ladrón, dejas de ser ladrón. Eras mentiroso, dejas de ser mentiroso. Eras orgulloso y el orgullo desaparece, comienzas a ser una persona humilde, amable, no eres contencioso, ni gritón, ni criticón, sino que ya eres humilde. Una persona humilde no anda hablando de nadie, es manso, no contiende. Le dan en el cachete derecho y muestra el izquierdo. Es una persona humilde, tiene un espíritu de servicio, de amabilidad. Entonces está en el proceso que se llama santificación. Entonces las personas que entran en ese proceso solamente son los que han entrado en los primeros dos fundamentos. Los que han aceptado por fe el perdón y la cobertura y creen en eso, entonces pueden entrar a ese proceso que se llama santificación. Jesús se lo explicó a Nicodemo. Jesús le explicó a Nicodemo ese proceso, y ese proceso Jesús lo llamó el nuevo nacimiento. Vuelvo a repetir este aspecto. La santificación no es requisito de salvación. La santificación es resultado de salvación. Amén. Es muy diferente. Porque los que piensan salvarse por ser santos, dice Isaías 66, los que se santifican en los huertos, voy a hacerme santo con la dieta. Yo no digo, no estoy en contra de la dieta, estoy a favor de que comamos saludablemente, que practiquemos las normas de salud para vivir saludable. Estamos de acuerdo, que hagamos ejercicio, que tomemos agua, pero esos no son elementos meritorios que nos dan la santificación. La santificación, al igual que el perdón y la cobertura, es gracia y don de Dios. El ejercicio de cuidar su cuerpo y de hacer cosas buenas, obras buenas, son resultados del don de Dios en tu vida. Hay un pensamiento de una famosa escritora que dice: nadie puede ser santo, ni puede ser temperante, si la gracia de Dios no es en él, en el corazón de ese hombre, un principio viviente. O sea, nadie puede llegar a ser santo si la gracia de Dios no es viva en su corazón. Si usted no ha aceptado la gracia de Cristo, no ha entendido el concepto de lo que es la gracia, lo que es la seguridad de salvación, lo que es la cobertura, y usted se declara en paz y tranquilo, y como dice Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted está reinando, usted está en paz.
se muere vivo, usted está en paz, pase lo que pase, usted está tranquilo y usted dice, si yo muero estoy en ganancia, si yo vivo estoy con Cristo. Y si vienen pruebas que vengan, yo estoy tranquilo y en paz. Y si viene la tercera guerra mundial, también estoy en paz. Si viene la bestia, el dragón, quienes vengan, yo estoy en paz porque estoy seguro en Cristo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Todas las cosas van a trabajar para mi bien porque estoy en Cristo. Ya no hay temor a nada, porque estás en la gracia, estás en el perdón, estás en la cobertura. Y si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y ahora estás en un proceso. Cuando tú has entendido y has aceptado eso, entras al tercer fundamento de gracia que se llama proceso de transformación, o a eso se le llama, los teólogos le llaman santificación. Vuelvo a repetir, la santificación no es requisito de salvación, es resultado de salvación. Nadie puede ser santo si no ha entendido la salvación. ¿Me doy a entender? Nadie puede llegar a ser santo si primero no entiende la salvación. Si primero no entiende el amor, la misericordia, el perdón y la cobertura de Dios, nadie puede llegar a ser santo. ¿Qué significa? Bueno, les voy a explicar esto así. Cuando el etíope venía de Etiopía a adorar a Jerusalén, dice Hechos 8, este es el relato 8:31, ustedes pueden leerlo desde el 28, pero se lo voy a relatar solo rápidamente. Cuando el etíope vino a adorar a Jerusalén, él sentía una necesidad de encontrarse con algo diferente a la religión. La religión no satisfacía su necesidad, porque la religión no es salvación. Realmente la salvación es Cristo. Y cuando una religión está centrada en Cristo, cumple el propósito de llegar a ser una verdadera religión. Los religiosos del tiempo de Cristo eran religiosos, tenían una tremenda religión, pero la religión no era importante, es decir, no jugaba ningún papel para ellos, porque lamentablemente la religión era como una cobertura, como un manto para esconder sus harapos detrás. Por eso Cristo les dijo a los fariseos y a los escribas que eran sepulcros blanqueados, porque lucían por fuera delante de los hombres, pero por dentro eran diferentes. Es decir, no había santidad en ellos, solo había apariencia. ¿Por qué solo había apariencia? Porque no habían entrado al primer proceso de conversión que se llama perdón y cobertura. Cuando una persona no entiende eso, entonces llega a ser más discípulo del diablo que discípulo de Cristo, y se convierte en un acusador de los demás. Como los escribas y fariseos estaban para acusar, estaban para murmurar hasta de Cristo, hablaron mal de Cristo, porque no entendían la misericordia, no entendían el amor, no entendían el perdón, no entendían la misión y el ministerio salvífico de Cristo. Entonces, cuando uno no entiende eso, no se convierte, por muy religiosos que seamos, por muy iglesieros que seamos. Pero cuando nos estrechamos con la gracia de Cristo, el amor de Cristo, ¿me están entendiendo los niñitos, verdad? Yo sé que ellos entienden también. Entonces, cuando nosotros nos convertimos a Cristo de verdad, entonces llegamos a ser sinceros, de corazón. Y entonces se comienza un proceso en nosotros que se llama santificación. ¿Cómo se inaugura la santificación en aquellos que han aceptado a Cristo, que aceptan el perdón, que aceptan la cobertura? Durante estas noches y el sábado de mañana, nosotros hemos explicado bastante ampliamente ese concepto. Y ustedes han aceptado esos dos procesos. Amén. ¿Cuántos han aceptado el perdón de Dios? Por la fe. Porque la muerte que tú merecías, Él la recibió. Ya tú eres perdonado. Amén. La vida perfecta que no puedes vivir, Cristo la vivió, para que se tome en cuenta no tu vida defectuosa, sino para que se vea delante del cielo la vida perfecta en ti. Eso se llama cobertura. ¿Tú lo aceptas por fe? Amén. En Él estoy cubierto. Por eso Pablo dice, en Él estamos completos. Y dice, en Él somos perfectos. Amén. En Cristo nada nos hace falta. Cuando usted cree eso. Ahora, el tercer proceso es el que estoy explicando hoy, la santificación. Cuando usted cree lo primero, entonces tiene que dar el tercer paso, que se llama el proceso de la santificación. Y ese proceso se inaugura con agua y con espíritu. Eso es lo que dice Ezequiel.
¿Cómo entramos a ese proceso? Agua y espíritu. Les relataba el aspecto del etíope. Un etíope que venía a adorar a Jerusalén buscaba algo que la religión no le ofrecía. Pero cuando él llega se da cuenta que lo que él buscaba no estaba. Porque ese Cristo del cual él había oído entre el pueblo judío, lo habían crucificado en el día de la Pascua. Y habían pasado unos días y cuando él llegó ya Cristo había muerto. La ciudad estaba como un sepulcro. Los discípulos habían salido de Jerusalén con miedo. No había nadie, había una situación bien triste. Cuando él llega a Jerusalén, según Hechos 8, entonces él regresa triste de Jerusalén y se viene por el camino que desciende de Gaza, se devuelve a Etiopía. Pero cuando él se devuelve triste y vacío, el Espíritu Santo sabe que ese hombre necesitaba algo que él no poseía. Y dice el texto que habló a Felipe. Un ángel del Señor le habló a Felipe, a uno de los apóstoles, y les dijo: ve detrás de ese hombre. Ve por ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ahí te vas a encontrar un camino. Corre y alcánzalo. Y aquel hombre venía en su carruaje jalado con un caballo, por unos caballos. Entonces aquel, obedientemente, oyendo la voz del ángel, a quien Dios había enviado, entonces él bajó por ese camino y le dio alcance al etíope. Y cuando le dio alcance al etíope, el Espíritu ahora dice, le dijo: Felipe, ahora acércate a ese carro. Y él se acercó. Y cuando él se acercó al etíope, él escuchó que el etíope venía, ¿qué cosa? Venía leyendo las Escrituras. Y el pasaje bíblico que leía era Isaías 53. Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Como raíz de tierra seca, no le apreciamos, no valoramos su vida, no valoramos lo que había en él, que era la vida, que era la salvación, lo desechamos, molido por nuestros pecados, como un cordero fue llevado a la cruz, al matadero, por sus heridas y por sus llagas nosotros fuimos curados, y la culpa nuestra recayó sobre él y su paz recayó sobre nosotros. Y eso era lo que leía el profeta. Leía el profeta Isaías. Y cuando él estaba leyendo eso, le hizo una pregunta Felipe al etíope y le preguntó: amigo, ¿tú entiendes lo que lees? ¿Qué le preguntó Felipe al etíope? A ver si me están siguiendo, se me están distrayendo. ¿Qué le preguntó Felipe al etíope? Amigo, a ver, ¿qué le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Escuche esto. Es muy importante que nosotros entendamos lo que leemos. Tenemos que estar atentos con el oído, aunque haya bulla, aunque no se perturben, no se distraigan. Oigan la palabra, porque cuando usted oye la palabra, el corazón se abre. Amén. Usted va a entender. Entonces, ¿entiendes lo que lees? ¿Ustedes entienden lo que han estado oyendo? Y dijo el etíope: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y entonces dice el texto que desde ese pasaje bíblico, Felipe, dice, le explicó el Evangelio. ¿Qué le explicó Felipe? El Evangelio. Y ese Evangelio puro, ese Evangelio que enseñaba el plan de Dios, ese Evangelio que mostraba que ese cordero que fue llevado al matadero, que ese personaje lindo que fue golpeado, herido, maltratado, que por cuyas heridas fuimos sanados y la culpa recayó sobre él y su paz recayó sobre nosotros, ese era mi amigo, yo lo conocí, se llama Jesús. Porque él preguntó, dice el etíope: ¿y de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él o de algún otro? Y entonces fue cuando Felipe le dijo: no, ese es mi maestro, mi amigo, ese lindo maestro que sanó a los enfermos, que hizo ver a los ciegos, que hizo caminar a los cojos, que sanó a los leprosos, que resucitó a los muertos. Ese que murió en la cruz era el cordero que moría por tu culpa, por tus pecados, para darte perdón, cobertura y transformación. Y dice que eso se lo explicó en el camino. Y cuando iban por cierto lugar, llegaron a un lugar que había, ¿qué cosa? Agua, un río. Y cuando llegaron a ese lugar, dice que el etíope preguntó: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La pregunta es: ¿por qué este hombre pensó en bautismo?
porque justamente Felipe le estaba explicando los fundamentos de gracia. Él entendió el perdón, él entendió la cobertura y ahora estaba entendiendo ¿qué cosa? La santificación. La santificación se inaugura con agua. Ezequiel así lo dice. Esparciré agua sobre ustedes y ustedes serán limpios. Voy a quitar sus ídolos, voy a quitar su corazón duro y voy a poner mi espíritu en ustedes y voy a hacer que ustedes caminen en mis estatutos y en mis mandamientos. ¿Quién hace que nosotros andemos en eso? ¿Quién? Dios. Pero es necesario recibir agua y espíritu. ¿Amén? Amén. Eso era lo que Felipe entendió y era lo que el etíope entendió y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, escuchen esto. Felipe le dijo: si tú has creído de corazón que Cristo es tu perdón y tu cobertura, si has entendido que Él es el Hijo de Dios y que vino para salvarte y entiendes la salvación y la aceptas por fe, bien puedes ser bautizado. ¿Por qué? Porque la santidad solamente la podrán vivir los que entienden los primeros dos fundamentos. Nadie que no entienda, por ejemplo, si alguien se bautiza, ¿verdad?, en agua, pero no entiende qué significa la muerte de Cristo y no entiende, y esa persona está insegura de su salvación y dice: yo estoy aquí en la iglesia luchando por salvarme, yo estoy intentando salvarme, yo estoy procurando salvarme. No me la bautice, porque alguien que no entiende la salvación por fe no puede ser bautizado. Y hay algunos que fueron bautizados sin entender la gracia, pues deben de volverse a bautizar. Por eso Pablo, aquellos hermanos que habían sido bautizados por Juan, ¿recuerdan? Que los encontró, eran 12, y les dice: ¿y ustedes recibieron el Espíritu cuando fueron bautizados? Y entonces dijeron estos hermanos de Éfeso: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Y entonces, no han oído, vengan pues, y los volvió a bautizar. Y oró por ellos, recibieron el Espíritu, fueron lavados y fueron bautizados en Espíritu. ¿Otra vez? ¿Qué les parece? No, este asunto es así. Si ustedes no han entendido de que la salvación es algo que ya tienen, escuchen esto: Dios no vino a tratar de salvarlos a ustedes ni a mí. Dios ya nos salvó. Lo que pasa es que mucha gente ya es salva, pero no lo han aceptado, que es otra cosa, es otro problema. El punto es que por gracia ustedes ya son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Es decir, la salvación es algo que usted simplemente debe de tomarla porque es un seguro pagado, es un seguro de vida eterna que ya Cristo pagó por usted, que usted debe de tomarlo, no tiene por qué perderse y decirle: Señor, acepto mi propiciación, acepto mi seguro, acepto a Jesús, acepto la salvación, acepto tu cobertura, tu vida perfecta, quiero entrar al proceso de la santificación. Y entonces eso fue lo que dijo el etíope. Entonces Felipe le dijo al etíope: entonces ahora, si eso has entendido de corazón, bien, puedes ser bautizado. Y él dijo: está bien, ahora mismo, no es asunto que voy a esperar. Y dice que mandó a parar el carro. Y el etíope bajó de su carro y Felipe, dice el texto, versículos 32, lo bautizó y lo sumergió en el agua. Y una vez que fue bautizado, dice, el etíope siguió su camino con gozo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y Felipe fue llevado por el Espíritu a Azoto. Entonces, se inauguró en el etíope el proceso de santificación. El bautismo, hermano, es la inauguración, es la celebración del plan del Evangelio, pero también es la inauguración de una vida nueva en Cristo. Escuchen esto que les voy a decir. Cuando una persona de plano, por fe, acepta que Cristo lo ha salvado y lo ha cubierto con su vida perfecta, está listo para ser bautizado. Basta que entienda esos dos fundamentos y los acepte de corazón y por fe, bien puede ser bautizado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Voy a ir rápidamente a explicarles este aspecto en lo que Cristo platicó con Nicodemo. Ustedes saben que los pecadores, los publicanos, la gente
del populacho se sentían atraídos por Cristo. Todo el mundo quería estar con Cristo, todos, hasta los mismos fariseos. Y Nicodemo no era la diferencia. Nicodemo se sentía fuertemente atraído a Cristo, a ese oscuro maestro de Galilea que no tenía ni un certificado ni matrícula en ninguna de las universidades de Shammai y de Gamaliel, que eran los maestros de aquel entonces. Él no había ido a ninguna de esas universidades, no se le conocía ningún proceso, ningún grado académico. Era un carpintero y de Nazaret, pero hacía maravillas, hablaba con poder y autoridad, levantaba a los muertos, los ciegos veían, los cojos caminaban. Y Nicodemo había escuchado todas esas noticias que se habían dicho de Cristo. Y entonces él en algún momento dudaba y decía: yo creo que este es el Mesías. ¿Podrá ser el Mesías? Yo creo que es el Mesías. Es el que viene a establecer su reino. Es el que viene a darnos libertad. Y si hay alguien que quiere participar de ese reino, soy yo, decía Nicodemo. Voy a visitar a ese hombre. Pero no lo hizo de día, sino que dice el texto: vino de noche a Jesús. Juan 3, pueden leerlo. Había un hombre entre los principales maestros de Jerusalén, un principal del Congreso de Jerusalén, vino a Jesús de noche. ¡Wow! ¿Qué es importante para entrar al proceso de la santificación? El primer paso que dio Nicodemo, ¿cuál fue? ¿Qué hizo? En primer lugar, ¿qué hizo? Vino, ¿a quién? A Jesús. Muy importante. Nadie que no venga a Jesús puede entender la salvación, ni mucho menos la santificación. Hay que venir a Jesús. Amén. Amén. Aquel vino de noche. No importa si tienes pena, si te da vergüenza, no importa si eres ateo, pero si vienes a Cristo, Él te cura. Tal y como eres, ven a Él, tal y como eres, tal y como eres. Acéptalo, recíbelo y cree que por su muerte ha sido perdonado y por su vida perfecta ha sido cubierto. Acéptalo, porque lo demás viene por añadidura. Primero es el reino, su justicia viene por añadidura y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así que entonces Nicodemo vino a Jesús tal y como era. Venía con prejuicios. ¿Qué me puede enseñar este carpinterito de Nazaret? Pero voy a ir a él. Es que él era maestro. Y cuando él viene, lo saluda y le dice: Raboni, maestro. Nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Yo creo que tú eres el Raboni. Y como él quería entrar al reino, Nicodemo quería participar del reino del Mesías y dijo: puede ser que sea el Mesías. Voy a ir a ver si es él o no es él. Pero cuando él llega y le dice si quiere entrar al reino, entonces ya Cristo conoce su corazón y no le responde a su saludo muy halagador, sino que le dice: Nicodemo, yo sé por qué vienes aquí. Tienes interés en entrar en mi reino. Y está bien, veniste al lugar indicado, pero escúchame, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Wow. O sea, él necesitaba entrar al tercer proceso que se llama, ¿cómo se llama? Santificación. Según Cristo, ¿cómo se inaugura? Y según Ezequiel, ¿cómo se inaugura? Y según Felipe, ¿cómo se inaugura? ¿Se inaugura con qué? Con agua y espíritu, simbolizado en el bautismo. ¿Por qué? Ustedes pueden ver cómo Cristo le explica a Nicodemo y le dice: Nicodemo, oye, espera, ¿cómo es eso? Y entonces él quiere discutir teología con Cristo. Como él es un maestro, un doctor de la ley, entonces le dice: espérate, Nazareno, mira, ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre y nacer? Eso es imposible, le dice. Y entonces Cristo le dice, sin refutarle: si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios, le dice otra vez. Y entonces le dice: ¿eres tú maestro de la ley y no entiendes esto? ¿Eres tú doctor de la ley y no entiendes esto? El viento sopla de donde quiere y no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es aquel que nace del Espíritu. El nacimiento
no es un nacimiento carnal. Yo no te estoy hablando de un nacimiento carnal, porque el que nace de carne, carne es, pero el que nace de espíritu, espíritu es. Yo te estoy hablando de un nacimiento que viene de arriba, un nacimiento que se genera arriba, un milagro. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo se da ese milagro? Si yo fuere levantado y soy visto por los hombres y entienden lo que yo vine a hacer, entonces podrán entrar a ese nuevo nacimiento. Entonces Cristo le explica, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera es el amor de Dios. Es un amor que no se puede explicar. Es un amor inmenso. Es tan grande que entregó a su propio Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le vuelve a decir Cristo, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo. Él no vino a condenarlos, Él vino a salvarlos. El que cree en Él no es condenado. Pero escuchen esto, pero el que no cree ya ha sido condenado. Tú te condenas no tanto por los males que haces ahora, sino por rechazar lo que Dios ya resolvió del pecado. Dios resolvió el problema del pecado. Ya resolvió el problema del pecado. El problema de la muerte está resuelto. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan el Bautista dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios, que quita y destruye el pecado del mundo. Ese es el antídoto. Amén. Amén. Tú te condenas no por hacer o dejar de hacer, te condenas por rechazar aquel que es la solución. Te vas a condenar dos veces. Uno, por tus pecados, y dos, por rechazar la solución, que es Cristo. Tú y yo no podemos rechazar lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Tú tienes que recibir el regalo de Dios, creer en lo que Dios ha hecho por ti. Y eso era lo que Dios le estaba explicando a Nicodemo. Yo soy el que había de venir. Yo soy el que va a ser levantado, el que va a morir tu muerte, tu condena, y el que va a cubrirte con su vida santa y sin mácula y perfecta. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entra al proceso de la santificación. Entonces, realmente Jesús le estaba hablando a Nicodemo de qué? De todo eso que les hablé, los 3 fundamentos de gracia. Pero también les estaba hablando de qué? Del bautismo. ¿Por qué el bautismo juega un papel importante en el tercer fundamento de gracia? ¿Por qué? Porque Pablo dice en Romanos, vamos a estudiarlo en esta semana bien, pero hoy voy a darles una pequeña introducción. Romanos el capítulo 6, versículos 1 al 3 dice, nosotros vamos a perseverar en el pecado porque ya somos salvos por gracia. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Romanos 6.1. Nosotros vamos a perseverar en el pecado porque somos salvos por gracia. En ninguna manera. Sino que nosotros entramos al proceso de santificación. Porque los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Porque los que hemos aceptado a Cristo, con Cristo morimos, dice el texto. ¿Puedes leernos el pasaje? Versículos 3 y 4, hermana. Con voz de trompeta. ¿Quién lo lee? ¿O Ezequiel? ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados juntamente con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en novedad de vida. Amén, gloria a Dios. Wow, están los 3 procesos. Dice que nosotros al ser bautizados, escuchen bien, aceptamos la muerte de Cristo. Número 1, al ser sepultados, aceptamos la cobertura de Cristo. Y al salir del agua, aceptamos la vida nueva de Cristo. O sea, la santificación. 3 fundamentos poderosos. El bautismo representa el perdón de nuestros pecados al morir Cristo por nosotros.
Número 2, cuando tú te sumerges en el agua, que es Cristo, y quedas cubierto por agua, eso representa la cobertura perfecta de la vida santa de Cristo que te cubre. Eso simboliza el hundirse en el agua. O sea, la muerte, la sepultura, la cobertura, la propiciación. Y cuando tú sales del agua, sales a novedad de vida, que significa que sales a un proceso de transformación y de cambio, a un nuevo nacimiento. A eso se le llama redención. ¿Qué significa la palabra redención? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Eso es redención. Entonces la redención es la santificación. Un proceso que dilata una semana, un mes, un año. ¿Cuánto tiempo? La santificación es un proceso que termina hasta que Cristo venga por segunda vez y entramos al cuarto proceso, al cuarto fundamento de gracia, que es la glorificación. Pero el tercer fundamento de gracia es la santificación, que dilata toda la vida. Para que ese proceso se dé, hay que tener la práctica de comer la carne y la sangre de Cristo todos los días. Porque dice, debes nacer del agua, que es el bautismo, y del Espíritu, que es el Espíritu. Los actos devocionales, los actos que nos acercan a Cristo, la oración, el estudio de la Biblia, el congregarnos, eso es nacer del Espíritu. Amén. Nacer del agua es confirmar de que yo soy salvo. Cuando tú te bautizas, escucha esto, tú no te bautizas, aló, atentos. Cuando tú te bautizas, tú no te bautizas para ser salvo, o tú no te bautizas para alcanzar la salvación. Tú te bautizas porque ya eres salvo. Alguien que no acepta la salvación no puede ser bautizado. Si no crees de corazón en que Cristo es tu Señor y tu Salvador, no puedes ser bautizado. ¿Me doy a entender? Porque no somos salvos por obra, no somos salvos por bautizar. No. Eso es una herejía. Somos salvos por creer en Cristo. Pero el bautismo, ¿qué simboliza el bautismo? Muerte, que es perdón; sepultura, que es cobertura; resurrección, que es vida nueva, santificación. Entonces nosotros inauguramos y celebramos públicamente de que Cristo nos perdona, nos cubre y nos santifica. ¿Cómo se inaugura eso y cómo se acepta públicamente? ¿Cómo se confiesa? Por fe. ¿A través de qué? Del bautismo. Entonces cuando una persona se bautiza, declara que tiene fe en eso. Declara y dice, no, yo creo en eso, de corazón no creo. Ok, si lo crees de corazón, bien puede ser bautizado. Pero si no lo crees, hasta que lo creas, puede ser bautizado. ¿Creen que por la muerte de Cristo ustedes fueron perdonados? ¿Creen de corazón eso? ¿Creen de corazón que por la vida perfecta de Cristo, Dios ahora los mira como santos, perfectos e inmaculados por consideración a su Hijo? ¿Creen eso? Yo acepto eso también. Soy santo, amén, completo en Él. 3. ¿Quieren ustedes que el Señor continúe o inicie ese lindo proceso de santificación? Es algo que no le toca a usted, es una obra de Dios. Dios te va a procesar. Y cuando te pongas durito que no quieres, entonces Dios te va a disciplinar, pero te va a procesar. Porque ya entraste a los 2 primeros fundamentos. De alguna manera Él te lleva. De eso no te preocupes, Él se encarga de santificarte. Amén. Solo tienes que practicar nacer del agua, que es el bautismo, que simboliza esos 3 fundamentos. Y también nacer del Espíritu, que simboliza mantener una conexión con Cristo a través de su palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, como lo estamos haciendo. Eso me mueve a nacer por el Espíritu. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, le dijo a sus discípulos, son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces las palabras de Cristo nos hacen nacer del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. La palabra espíritu significa vida. Si la palabra es vida para nosotros. ¿Lo doy a entender? Entonces usted no se preocupe, pero algunos dicen, pero no me puedo bautizar porque no estoy preparado. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted tiene que prepararse para bautizarse? ¿Usted cree que va a ser esos 3 fundamentos de gracia son suyos? Esos son de Dios.
Usted debe aceptarlos por fe. De usted solo se demanda que crea. Amén. Y que acepte. Y si usted cree de corazón y acepta, bien, puede ser bautizado. Amén. Y si usted fue bautizado sin entender eso, bien, puede ser bautizado. ¿Me doy a entender? Yo me bauticé de la edad de 13 años. No entendiendo muchas cosas que ahora entiendo. Pero ¿sabe una cosa? Después de haber estudiado tanto la Biblia, de haber estudiado una licenciatura en teología por 4 o 6 años, porque fue un poquito más largo lo mío. Después hice una monografía, me metí al tema de la justificación por la fe, y eso es mi encanto, ese es mi tema favorito. Y yo llegué a entender cosas que no había entendido cuando fui bautizado. Y cuando fuimos a un viaje a Jerusalén y estaba frente al río Jordán, dije, esta es mi gran oportunidad. Ya después de haber sido licenciado en teología y algunas maestrías, estaba en mi doctorado. ¿Y sabes qué? Yo le dije, Señor, yo quiero bautizarme. Ahora que entiendo mejor tu linda gracia. Ahora que entiendo que tú me has perdonado y que yo luzco delante de ti perfecto porque estoy vestido con la justicia de Cristo. Y ahora quiero ser bautizado. Y le dije a un pastor amigo, al pastor Julio Juárez, no sé si lo conocen, a Julio Juárez. Es especialista en arqueología él. Y entonces él me dijo, claro que sí. Y un compañero, presidente de una conferencia de Panamá, dice, hey Marguita, yo también quiero bautizarme, bauticemos. Y nos bautizamos en el río Jordán. ¡Qué privilegio! Fui sumergido por segunda vez en el río. Yo quisiera que hoy hubiera agua aquí para que los que no son bautizados y los que no habían entendido este mensaje de gracia fuesen bautizados esta noche. Pero si hay alguno que desea hacerlo y que cree de corazón y quiere entrar en el proceso de santificación, porque acepta que Cristo lo perdona, que lo cubre y es salvo, si aceptas y crees eso, bien puedes ser bautizado. Amén. Lamentablemente no tenemos agua, pero las decisiones son tomadas en cuenta y son tomadas en cuenta como que ya tú lo hiciste. ¿Cuántos de corazón creen en los 3 fundamentos de gracia y quieren confesar públicamente que aceptan de corazón el perdón, que aceptan de corazón la cobertura de Cristo y que aceptan de corazón que Él nos limpie y nos santifique? Amén. Confesándolo a través del bautismo. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle, Señor, yo quiero ser bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Quién quiere decirle eso al Señor en esta noche? No importa si ya te bautizaste, pero si el Señor te toca tu corazón y te dice, hazlo, póngase de pie en el nombre de Jesús. ¿Hay alguno en esta noche? Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Bendito el nombre de Cristo. ¿Hay otro más que quiere? Dios te bendiga, hermanita. ¿Hay otro más que quiere en esta hora confesar a Jesús y decirle, Señor, yo quiero inaugurar mi santificación también? No le estoy preguntando si eres bautizado o no, si tú quieres, si el Señor te está tocando y quieres de corazón, con sinceridad, quieres entregarte a Cristo, puedes ponerte de pie. ¿Quieres ponerte de pie? No te quedes ahí. No tengas temor. ¿Qué dice la gente? No te apenes como Nicodemo, que vino de noche, que nadie me vea, que nadie me vea. Para bautizarte no necesitas estar preparado, necesitas creer. Amén. Ese es el requisito. Yo quiero orar por aquellos que desean ser bautizados. Pónganse de pie, hermano querido. Pónganse de pie, voy a orar por ustedes. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie. ¿Está bien? Dios les bendiga. Bendito Dios. Felicidades. Felicito. Ponte de pie. No tengas miedo, hijo. Ponte de pie. Gloria a Dios. No temas, hermano. Ponte de pie. Dios te bendiga, hermanita. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti, hijito. Voy a orar por ti. Pareja linda. Que posiblemente primera vez que viene, ¿no? Vamos a orar por ti. Tú dirás cuándo te vas a bautizar, pero quiero orar por ti esta noche. ¿Está bien? Ponte de pie. Pónganse de pie, hermano. Gloria a Dios. ¿Y de este lado hay alguno? Paulito, Pablo es tu nombre. ¿Eres bautizado, Paulito? Ponte de pie. No te quedes ahí.
Tú amas al Señor. Es que Dios te va a preparar. No es que tú te vas a preparar, Dios te va a preparar para eso. Gloria a Dios. ¿Hay otro más por aquí? La niña. ¿Eres bautizada, hija? Dios te bendiga. ¿Tú, hermana? Hermana, ¿tú eres bautizada? Gloria a Dios. ¿Tú? Bendito Dios. ¿Tú, hermana? ¿Ya eres? ¿Tú eres bautizada, hija? ¿Paola? Dios te llama, hija. Quiero orar por ti. ¿Quieres ponerte de pie, hija? Voy a orar por ti. Un día lo vas a hacer muy pronto. Gloria a Dios. Yo sé que algunos todavía sentaditos. Vamos a cantar el cantito de Ezequiel, Sinceridad. ¿Puedes buscarme la pista, por favor? Ese canto nos habla de que nosotros no debemos de ser simplemente religiosos, sino personas sinceras, que amamos a Jesús y que de corazón sincero aceptamos su muerte, aceptamos su cobertura preciosa y aceptamos que Él nos cambie y haga de nosotros nuevas criaturas, nos dé un nuevo nacimiento. Amén. Gloria a Dios. Mientras escuchan ese canto, yo voy a orar por todas estas personas y voy a pedir a mi pastor, el pastor Christopher, que pase adelante a orar conmigo. Voy a pedir, aló. Se me fue ok, aló. Mientras escuchan el canto, ustedes pueden pasar adelante aquí. Vamos a orar con el pastor aquí por esa linda decisión que se confirme en Cristo y ustedes puedan inaugurar ese proceso lindo de la santificación. Amén. Sinceridad. Ok, pueden pasar, no tengan pena. No sé si ese micrófono está bien o sinceridad. ¿O está bien esto? ¿Qué se va? Sinceridad. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos glorifican a Dios por estas lindas personas? ¿Tú también? Amén. Claro que sí, claro que sí. Así va a ser. ¿Y tú también? ¡Wow! Bendito Dios. ¡Wow! ¡Qué precioso! Si hay otros más, pueden pasar. Vamos a orar por ellos. No tengan pena. Sinceridad. Yo quiero abrazar a esta gente linda. Javier, bendiga. Ericito, bendiga. Hermanita, felicidades. Hey, te felicito. Felicidades, hermana. Felicidades, hermano favorito. Felicidades, hermanita. Un gusto tenerte aquí. Un gusto tenerte aquí. Gloria a Dios. Ese es el corazón lindo que Dios quiere para ustedes y para mí. Denle volumen, hermanita. Y mientras escuchan el canto, ustedes pasan también. Amén. Para que oremos por ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me dijo que les diga de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas, y hace que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Pasa. Él entregó su vida por nuestras culpas. Es tiempo que le diga, Señor, disculpa. Venga, sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre bien y el mal. Y estoy esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Así es, de corazón te aceptamos, Señor. Te recibimos en nuestro corazón. Oiga esto, quiere irse a vivir con Cristo, nazca de nuevo. Oiga esto.
Es que el cielo no se gana por obras. Él nos pide gracia plena o ninguna. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y Él está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. Lindo Jesús, ha hecho todo para que tú no te pierdas. Su plan es perfecto. No puedes condenarte, ya eres salvo. Simplemente acéptalo, créelo. Su muerte te ha perdonado, su vida perfecta te ha cubierto y su poder y su espíritu te santifica. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestros hermanos y por los que están de pie también. Va a pedir el pastor Christopher que entregue a Dios en oración. Amén. Vamos a orar, inclinemos nuestros rostros para hablar con nuestro Dios. Padre amado, gracias, porque en esta noche sabemos que el Espíritu de Dios está aquí. Amén. Lo podemos sentir. Él nos está llamando a recibir el perdón, a ser depositarios, receptores humildes de la cobertura, del manto de justicia de Cristo. No tenemos que hacer otra cosa que decir sí. Amén. Y aceptar ese regalo que Dios nos da. Y dar el paso de nacer de nuevo. Sí, Padre. Del agua mediante el bautismo y del Espíritu. Amén. Señor, este sábado es el día que tú has escogido para que haya un bautismo en nuestra iglesia. Amén. Yo te ruego por todos los que están de pie, aquellos que han aceptado la invitación de cumplir en sus vidas los fundamentos de gracia. Amén. Vivir salvos, Gloria a Dios. un día a la vez, Amén. dependiendo completamente del Espíritu de Dios. Ninguno estamos preparados, Señor, como el pastor decía en el mensaje. Pero tú nos estás llamando porque tú quieres prepararnos. Gloria a Dios. Así es. Hoy es el día de salvación. Amén. Hoy es el día de buenas nuevas. Gloria a Dios. Si estamos aquí hoy, no es coincidencia. Esto es diosidencia. Amén. Hay un Amén. propósito del cielo. Gloria a Dios. Que todos los que estamos aquí hayamos que estar en este lugar. Amén. Que aquellos que aún faltan por entregar la vida a Dios a través del bautismo, Señor, que hoy tu Espíritu los motive, los anime, los constriña, los ayude a tomar ese paso. Y hoy decidan este sábado ser bautizados Gloria a Dios. para recibir el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Señor, gracias por el mensaje que nos ha traído esta noche. Gracias, Padre. Vamos a partir de este lugar, pero jamás de tu presencia. Amén. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y también ayúdanos a regresar mañana para seguir escuchando tu santa y bendita palabra. Amén. Gracias por escucharnos, Dios mío. Damos gracias y te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Gracias, mi pastor. Hermano.